Bueno, buen día. Gracias al doctor Cámara por permitirme participar en la charla del día de la fecha. Vamos a hablar de nefrogeriatría. Dentro de la nefrogeriatría tendremos que hablar de los síndromes de la fisiología renal y los trastornos hidroelectrolíticos del anciano. Fíjense que dentro de los trastornos hidroelectrolíticos de un paciente anciano que viene a una guardia, van a ver que la principal causa de consulta es la enfermedad renal crónica reagudizada. Ahí van a ver un número de 106 pacientes, 51 consultas son por IRC-IRA, el 33 pacientes por hiponatremia, la segunda causa más frecuente, luego la hipocalemia y luego la hipercalemia. La idea de hoy es hablar, para entender un poco, cuando hablamos del riñón del anciano, la fisiología, la fisiopatología y entender el manejo de los pacientes ancianos en cuanto al riñón. La nefrogeriatría es una nueva rama de la medicina que se ocupa de los aspectos fisiológicos del riñón, de los aspectos patológicos, diagnósticos y terapéuticos. Conjuga la gerontología. La gerontología son aspectos no médicos como la sociología, la psicología, la kinesiología y la disminución de las adaptaciones a las situaciones de estrés. La gerontología me refiero, para dar un ejemplo, el paciente anciano que se interna en un hospital, desde el primer día que llega tenemos que tener una consulta con el kinesiólogo, porque sabemos que va a quedar en cama, se va a levantar poco, sabemos que cada día que pasa en cama y no se moviliza, pierde hueso, pierde masa muscular, tienen sarcopenia. La osteopenia que se genera por pérdida de calcio por orina, después cuesta recuperarla. Y sabemos que los ancianos cuando entran con osteopenia y sarcopenia tienen trastorno de la marcha, caídas, fracturas, escaras y pueden terminar con infección y muerte. O sea que desde el punto de vista que la gerontología entonces se refiere a eso. El paciente se ingresa, tenemos que saber a dónde va a volver, si va a volver a la casa, con los familiares con quien estaba, si va a ir a vivir solo o si va a ir a un geriátrico. La idea es que devolvamos al anciano a la casa por lo menos en las mismas condiciones con las que ingresó, o incluso si podemos que vuelvan en mejores condiciones. No nos olvidemos que cuidar a un anciano tiene sus gastos económicos, gastos sociales, esfuerzo familiar, de tal manera que cuando ingresa un anciano, estoy insistiendo con eso porque es algo muy importante y que en la práctica diaria no le damos importancia, es que se movilice. Viene, se acuesta en la cama, kinesiología desde el primer día, para mejorar la masa muscular y para que no se descalcife. El otro tema se encarga de la nefrología. La nefrología abarca todas las áreas de la clínica, dialítica y trasplantológica del anciano. La nefrología del anciano tiene ciertas características que vamos a ir hablando durante la charla. Voy a dar algunos ejemplos. En el área clínica, por ejemplo, un paciente anciano con poca urea ya puede ser síndrome urémico. O sea, un paciente joven, para generar un síndrome urémico con encefalopatía urémica, confusión, flapping, tiene que tener por lo menos 300 de urea. El anciano con 150 puede ya ser encefalopatía urémica debido a que son perdedores crónicos de urea. Entonces, como pierden mucha urea por la urea en sangre no representa la verdadera urea que tendría que tener el paciente, porque la urea en realidad está marcando otros iones que se van acumulando que no son dosables, que son lo que genera la encefalopatía urémica. Cuando hablamos de encefalopatía urémica, en realidad el único marcador que tenemos es la urea, pero en realidad hay otras sustancias que no dosamos. Entonces, si la urea es más baja, falsamente más baja de lo que tiene que ser, porque se pierde, esos iones no se pierden, esos iones siguen en la sangre, esas sustancias no dosables, y eso genera encefalopatía. O sea que hacen encefalopatía urémica con poca urea. Desde el punto de vista, después vamos a hablar de la injuria renal aguda y la injuria renal crónica del anciano, o la enfermedad renal crónica del anciano, que también tiene sus características particulares, lo mismo que el tratamiento. Del área dialítica tenemos que hablar los dos extremos. Un paciente en un geriátrico postrado descarado, no avanzaríamos con la diálisis de ese paciente. Un paciente que esquía en la nieve, tiene 80 años, 70 años, pero está esquiando en la nieve o hace una vida muy saludable, con la familia, cognitivamente está bien, uno debería tratarlo como un paciente adulto joven o adulto. Desde el punto de vista trasplantológico, tenemos que hablar de que se hacen ya trasplantes a gerontes de 80 años, old to old. O sea, entran en la lista del INCUCAI
y en la cual el paciente, si hay un accidente de tránsito, hay un óbito de un paciente de 80 años, hay muchos pacientes idealizando de 80 años que pueden recibir dicho órgano, o sea, se trasplanta un órgano de un anciano a otro anciano. Desde el punto de vista de la geriatría, que es lo otro que quería hablar, es que lo que estamos diciendo, no subtratar al anciano, hay que priorizar la edad biológica sobre la edad cronológica. De tal manera que si tenemos un anciano que lo que acabamos de decir, que hace su vida habitual, cognitivamente está bien, se relaciona con la familia, socialmente, juega al tenis, a los 70, 75 años, o incluso más, uno debería hacer todo por ese paciente desde el punto de vista médico. Ahora, si, como dijimos hoy, si el paciente es el otro extremo, un paciente postrado en una cama, escarado, uno tiene que disminuir los targets de tratamiento de hipertensión, de diabetes, y por supuesto no lo dializaría ni le haría una biopsia renal. Pero el problema es que se genera en la zona gris, entre el paciente que no está postrado escarado, pero tampoco está totalmente lúcido. Ahí es donde se generan las dificultades en las prácticas diarias, porque esa zona gris es donde tenemos que decidir junto con el paciente, que está relativamente, cognitivamente bien, la familia y nosotros mismos, cuál es el mejor tratamiento para este paciente. Acordarse que en los ancianos lo que tenemos que tratar de lograr en realidad muchas veces es priorizar la calidad de vida, disminuir la mortalidad de los mismos. Del envejecimiento renal tenemos que saber que hay un estado de disfunción endotelial. Esa disfunción endotelial ocurre en todo el organismo. Hay disminución del óxido nítrico, que son las sustancias vasodilatadoras, y hay aumento de las sustancias vasoconstrictoras. Eso ocurre a nivel renal, o sea, dentro del riñón tenemos un estado de vasoconstricción permanente, predominando estas sustancias vasoconstrictoras que alteran la autorregulación renal. Acá me voy a detener un segundo, qué es lo que significa autorregulación renal. El paciente, cuando el riñón tiene delante del glomérulo, que es donde se filtra, donde se forma la orina, tenemos una arteriola que se llama arteriola aferente. Y después del glomérulo tenemos la arteriola eferente. Entonces, viene la sangre por la arteriola aferente, pasa por el ovillo glomerular, allí se filtra la sangre, se forma la orina, y sigue la sangre y sale por la arteriola eferente, ¿no? Se produce un ultrafiltrado del plasma con liberación de, digamos, se filtra sodio, potasio, calcio, magnesio, agua, y parte sigue hacia la arteriola eferente. Normalmente cuando uno tiene una crisis hipertensiva, la arteriola aferente, que es la que está previo al glomérulo, se contrae bruscamente, se cierra, de tal manera de que impide que pase la presión de la aorta, la presión sistémica, directamente al ovillo glomerular. Pero ¿qué ocurre si esa arteriola aferente está dura, rígida, como ocurre en muchos ancianos? Esa arteriola no se puede contraer y entonces está en estado de vasodilatación permanente y toda la presión sistémica se puede transmitir al ovillo glomerular y generar nefroangiosclerosis, destrucción del ovillo glomerular. Lo mismo le pasa a la arteriola deferente. La arteriola deferente, la que está después del glomérulo, también con el envejecimiento pierde la capacidad de contraerse. Por ejemplo, cuando uno se choca o hace una hemorragia digestiva, hipovolemia, hipotensión, la arteriola deferente tiene que contraerse para mantener la presión hidrostática capilar y mantener el filtrado glomerular. Pero si nosotros tenemos una arteriola deferente dura y rígida, que no se puede contraer, y además está con inhibidor en enzima de conversión o bloqueantes de los receptores de la angiotensina, como enalapril o losartán, en esos casos en particulares, digamos, impiden el mecanismo autorregulatorio normal para contraer esta arteriola eferente y cae el filtrado glomerular. Por eso que todo paciente que se choca, se hipotensa, hace una hemorragia digestiva, se interna, uno debe, o está con injuria renal aguda, debe sacar los priles y los sartanes para liberar el mecanismo de autorregulación renal, de tal manera que estén limpias las arterias aferente y eferente y se puedan contraer o dilatar como debieran hacerlo. Lo mismo ocurre con la aspirina, que son inhibidores de prostaglandina, entonces impiden la síntesis de prostaglandina, de tal manera que no puede dilatar la arteriola aferente cuando tiene que hacerlo. En conclusión, para que entiendan, el mecanismo de autorregulación renal es vasoconstricción de la aferente o vasodilatación de la aferente y vasoconstricción de la eferente. Tenemos que tratar de que esas arterias estén lo más libres de medicaciones, sobre todo en los momentos agudos. Por otro lado, tenemos disminución de la angiogénesis renal
en el envejecimiento con pérdida progresiva del capilar, de los capilares glomerulares e isquemia glomerular por microinfartitos que se van produciendo con el envejecimiento. En el envejecimiento renal existe un aumento del transforming factor beta. El transforming factor beta es una citoquina profibrótica que produce fibrosis glomerular, fibrosis intersticial. Y como los ancianos tienen aumentada la angiotensina 2, esta angiotensina 2 que estimula la síntesis de esta citoquina, de esta procitoquina, transforming factor, y esto produce fibrosis progresiva de los riñones. Por eso que el uso de la enzima de conversión puede disminuir la síntesis de esta angiotensina 2 o el bloqueo con sartanes, y esto disminuye la glomeruloesclerosis, la fibrosis glomerular. También ayuda a disminuir el estrés oxidativo y preservar las mitocondrias. Esto es lo que venimos hablando en los ancianos. Hay un desbalance entre las sustancias vasodilatadoras y vasoconstrictoras, predominan las vasoconstrictoras y disminuyen el óxido nítrico. Y además hay mayor sensibilidad en los vasos sanguíneos a la acción de las sustancias vasoconstrictoras. Acá van a ver la regulación extrínseca del flujo sanguíneo renal, en la cual observarán a la mano izquierda la angiotensina 2, que es una sustancia vasoconstrictora que está aumentada en los ancianos, y abajo a la derecha van a observar la prostaglandina y el óxido nítrico, que son los que están disminuidos en el anciano. La prostaglandina está disminuida por propio envejecimiento, y si encima le damos aspirina, va a haber menor síntesis de prostaglandina, que son las que hacen vasodilatación de la arteriola aferente. La angiotensina está aumentada, como dijimos, y esta es la que disminuimos su síntesis con IECA o sartáneo, bloqueamos los receptores para que tenga menor efecto fibrótico renal. Fíjense la arteriola aferente y deferente. La arteriola aferente de un glomérulo normal, como ven acá a la izquierda, la flecha marca que tiene las paredes lisas, no tiene placas de ateroma, es una arteriola que puede contraerse, dilatarse fácilmente en situaciones de estrés hemodinámico. El ovillo glomerular, donde ven que está perfectamente, en el ovillo glomerular van a ver después la cápsula de Bowman con un espacio, y a la mano derecha van a ver un engrosamiento de la arteriola aferente y un poco de colapso del ovillo glomerular y aumento del espacio de Bowman. Este es un glomérulo hipertrófico, y los ancianos empiezan a tener las arteriolas estas duras, rígidas, y empiezan a colapsar por esclerosis, pocos focos de esclerosis, y aumenta el espacio de Bowman. Entonces, los mecanismos propuestos para el envejecimiento renal: tenemos el aumento del estrés oxidativo, como ocurre en todos los órganos de la economía, el acortamiento de las mitocondrias, pérdida de mitocondrias, la hipertensión glomerular, porque son pacientes que tienen vasodilatada la aferente, y eso aumenta la presión dentro del glomérulo y produce un estado que se llama hiperfiltración. Esa hiperfiltración genera pérdida de albúmina, microalbuminuria, proteinuria y luego glomerulosclerosis renal. Por otro lado, está activado a nivel del sistema renina-angiotensina-aldosterona a nivel intrarrenal. Hay disfunción endotelial porque se pierde óxido nítrico. Hay isquemia renal porque se desprenden pequeñas placas de ateroma o de colesterol de las arterias principales. Hay aumento del transforming factor beta de la expresión por el aumento en la angiotensina 2, y hay acumulación de productos glicogenados. También hay un efecto de la hiperuricemia sobre el envejecimiento renal. Fíjense, en el envejecimiento renal tenemos arriba la angiotensina 2, ¿no?, que es profibrótica, el transforming factor beta, que es profibrótico, la disminución del óxido nítrico, que pierde la capacidad vasodilatadora del riñón. Los lípidos que se van acumulando en el intersticio renal producen una fibrosis, la acumulación del líquido produce fibrosis a nivel renal. Y acá tenemos qué es lo que pasa con la angiotensina 2. La angiotensina 2 produce, por un lado, van a observar acá, estimula estos receptores, actúan, al unirse al receptor AT1, AT2, puede aumentar el estrés oxidativo, el NF-kappa beta, citoquinas profibróticas, fibrosis y envejecimiento renal. Después tenemos también el redox, apoptosis progresiva y el estrés oxidativo. Esto es lo que pasa en el envejecimiento. En el envejecimiento hay un daño de la arteriola aferente, con dilatación de la arteriola aferente, con hiperfiltración glomerular y pérdida de proteínas por la orina. Esto genera un estímulo de transformación del transforming factor beta y produce glomerulosclerosis. Por otro lado, también hay aumento de la presión dentro del glomérulo, pues está vasodilatada la arteriola aferente, hipertensión glomerular, y eso también produce expresión de este factor.
Por otro lado, hay acortamiento de la telomerasa, aumento del estrés oxidativo con disminución de la síntesis de óxido nítrico, aumento de esencia vasoconstrictora que también estimula el estado profibrótico y lleva a la glomerulosclerosis y la expansión mesangial. Estos son ratas viejas, donde ven acá las 24 meses, son ratas de alrededor de, que son las ratas ancianas, las de 3 meses son ratas jóvenes, y se ha visto en la biopsia renal que en los pacientes, las ratas que tienen 24 meses, que son ratas ancianas, tienen aumento del RNA que sintetiza el transformiglovofactor beta, o sea, tienen mayor cantidad de transformiglovofactor beta dentro del riñón las ratas ancianas. Esto es para observar en anatomía patológica un glomérulo esclerosado, desaparece el espacio de Bowman, se ve todo el glomérulo con esclerosis, todo tenemos después de los 30 años algún glomérulo esclerosado y luego va aumentando progresivamente el número de glomérulos. El de arriba que ven acá es el ovillo glomerular, el espacio de Bowman respetado. Esto es lo que se ve la glomerulosclerosis que aumenta con la edad, cada vez que a medida que envejecemos aumenta la glomerulosclerosis. Por otro lado, el envejecimiento renal es muy interindividual y hay pacientes que tienen muy esclerosados los glomérulos, están llenos de glomérulos esclerosados y otros que tienen poca glomerulosclerosis. Hay mucha variación en cuanto a la variabilidad interindividual. Entonces, en el riñón del anciano tenemos cambios morfológicos, que son los cambios glomerulares, o sea, aumenta progresivamente a distinta velocidad en distintos pacientes la esclerosis de los glomérulos, hay un engrosamiento de la membrana basal, aumento de la matriz mesangial y células mesangiales y se fusionan los povocitos. Los povocitos son células que forman parte de la barrera ultrafiltración, de la membrana ultrafiltración, que se fusionan y hacen que empiece a haber cierta microalbuminuria o proteinuria fisiológica del anciano, que es propia del anciano. Entonces los cambios anatómicos generan cambios funcionales. Por un lado tenemos la disminución del filtrado glomerular, progresiva propia del anciano, que recién ahora ha sido aceptada por la Sociedad Americana de Nefrología y digamos, la medicina americana. Ya en Europa, ya el doctor Macías Núñez, en la Universidad de Salamanca, el doctor Musso en la Argentina, en italiano, y conmigo, hemos visto ya hace muchos años de que en realidad los ancianos tienen una caída progresiva del filtrado glomerular y que es 130 menor a la edad, según la fórmula de Keller, y en la cual si un anciano tiene solamente caída del filtrado, pero todas las otras que le corresponde a la edad y todas las otras funciones que dependen del riñón están respetadas, es hipofiltración senil. Por ejemplo, un anciano que le corresponde 60% de filtrado glomerular, pero tiene buena síntesis de eritropoyetina, no tiene anemia por déficit de eritropoyetina, maneja bien el fosfocálcico con buena exposición solar, maneja bien el sodio, el potasio, tiene una ecografía renal con riñones conservados, con alguno que otro quiste, pero tiene corteza conservada y no tiene aumentada la cogenicidad, y ni hablar si no tiene microalbuminuria, ese anciano tiene solamente hipofiltración senil que le corresponde a la edad. No es enfermedad renal crónica, sino todos los pacientes ancianos tendrían enfermedad renal crónica, ya que la mayoría de ellos tienen alrededor de 60 de filtrado glomerular, y encima no solo están rotulados como enfermedad renal crónica, sino que estadio 3. Así que habría una epidemia de enfermedad renal crónica que se sobretratarían, que eso trae sus consecuencias, porque uno le da PRI, le da sartán, le da una dieta hipoproteica que los pacientes se desnutren, y eso genera comorbilidades, mortalidad. De tal manera que hay que estar seguro que el paciente tiene enfermedad renal crónica y no es una hipofiltración senil. Por otro lado, hay que saber también para ajustar las dosis de las drogas. Las funciones tubulares del anciano están alteradas, después vamos a ir desarrollando cada una de ellas, pero a grandes rasgos, una de las más importantes es la disminución de la secreción de potasio. Los ancianos secretan menos potasio, por lo cual hacen más fácilmente hipercalemia. Por otro lado, hay disminución de la sobrecarga hidrosalina, disminución de la capacidad para generar agua libre, entonces los expandimos, se sobrecargan fácilmente, y tienen un corazón rígido, presbicardia, que también lo predispone a esto. Pero por otro lado, el otro extremo también son perdedores crónicos de sodio. Muchos ancianos pierden crónicamente sodio, y eso hace que los índices urinarios, cuando uno quiere determinar la insuria renal aguda, prerenal, renal y porrenal, no son útiles, porque crónicamente pierden sodio y pierden urea. Luego también podemos hablar que disminuyen la capacidad de excretar ácido, son más lentos para sintetizar amonio, para eliminar los ácidos una vez que empiezan con un estado de acidosis metabólica. Entonces, los ancianos en general, uno tiene que pensar que es el modelo experimental de un paciente deshidratado, porque
no concentran la orina, o sea, no tienen la capacidad de concentrar la orina, no retienen agua. Por otro lado, tienen hipodicia primaria, no tienen sed y aparte están tomando diuréticos. Entonces, frecuentemente, y aparte el mecanismo de la sed se dispara más tardíamente. De tal manera, cuando un anciano tiene sed, ya está francamente deshidratado. Entonces, así como existen los gigantes geriátricos, existen los gigantes nefrogeriátricos, síndrome nefrogeriátrico. Hipofiltración senil, lo que estábamos hablando recién, que es muy importante diferenciar, que recién en la actualidad se están dando cuenta que existe, que la caída propia del filtrado glomerular, 130 menos la edad. La hipotonicidad medular, después nos vamos a extender, pero a grandes rasgos, en los gráficos lo voy a mostrar, es la médula lavada. Normalmente la médula renal tiene que tener un estado de hipertonicidad, llena de sodio y de urea, para que cuando se dispare el sistema de renina-angiotensina-aldosterona por deshidratación, la ADH abra los canales de acuaporina en el túbulo colector y por gradiente de concentración se reabsorba agua. Los ancianos tienen lavada la médula de tal manera que por más que se abren los canales de acuaporina, por la ADH alta, no encuentra gradiente para absorber agua y siguen perdiendo agua, entonces se deshidrata. Y ni hablar si están con furosemida, pues la furosemida justamente genera disfunción del cotransportador de sodio, cloro, potasio de la asa de Henle, que de por sí este cotransportador ya está alterado crónicamente en los ancianos, por eso son perdedores crónicos de sodio. La aterosclerosis renal se refiere al endurecimiento de las arterias que veníamos hablando, tanto las grandes arterias como las pequeñas arteriolas aferentes se ponen duras y rígidas, desprenden placas de ateroma, pueden producir isquemia renal, microinfartitos renales, y a nivel de las arteriolas aferentes está alterado el mecanismo de autorregulación renal, no se dilatan ni se contraen como tienen que hacerlo para proteger el riñón. La habilidad tubular se refiere a que se rompen fácilmente los túbulos, entran rápidamente en un estado de necrosis tubular aguda, a diferencia de los pacientes más jóvenes o adultos que tardan más en llegar a un estado de necrosis tubular aguda, o sea, tienen menor capacidad de responder a las situaciones de estrés hemodinámico. Por otro lado, tenemos la uroobstrucción. La uroobstrucción es más frecuente en los ancianos debido a la patología de base, como la hipertrofia prostática, en la mujer el cáncer de cervix. La disfunción tubular la vamos a ir hablando, que es alteración, la disminución de la secreción de potasio con hipercalemia, hacen más hiponatremia, hacen más acidosis metabólica más severas, tiene alterada la concentración, la capacidad de concentrar y de diluir la orina. Y luego la disautonomía vasculorenal. La hipofiltración senil, sabemos que todo es un tercio, un tercio, un tercio, los ancianos, un tercio de los ancianos disminuyen 1 mililitro por 1,73 metros cuadrados al año, y a partir de los 30 años empieza a caer el filtrado glomerular, un tercio de los ancianos disminuyen 2 mililitros y un 30% que no disminuyen el filtrado glomerular. Fíjense, acá se ve, de acuerdo a distintos países, Dinamarca, Francia y España, que también depende de la ingesta de sal y si son vegetarianos o no, pero en general, con una dieta normosódica, van a ver que los pacientes, de acuerdo a la edad, cae el filtrado glomerular progresivamente, de tal manera que a los 30 años tenemos entre 100 y 125 de filtrado glomerular, y a medida que cae el filtrado glomerular podemos llegar después de los 90 años a tener un 34 mililitros minuto de filtrado glomerular y no ser enfermedad crónica. Lo que yo le quería decir es que la mayoría de los ancianos entre los mayores de 70 años tienen 64, normalmente hipofiltración senil tiene 64 de filtrado glomerular, entonces según las definiciones habituales del Cecil, Harrison, Farrera y demás, de los libros de medicina habituales, de medicina interna, estos pacientes estarían en enfermedad crónica porque tienen menos de 60 de filtrado glomerular, y en realidad eso no es así. No es así porque, digamos, no tienen en cuenta la hipofiltración senil del anciano. Por otro lado, hay que tener en cuenta esto. El paciente es el peso y la masa corporal. La creatina depende de la creatina, de la masa muscular, de tal manera que si es un paciente desnutrido o tiene muy poca masa muscular, es muy mal, la creatina se transforma en muy mal marcador de filtrado glomerular. Fíjense, por ejemplo, que arriba un anciano, uno de 65 años, tiene con 2 miligramos de creatina, con buena masa muscular, con 70 kilos, tiene 40 de filtrado glomerular, o 39, mientras que una mujer con 2 miligramos, con la misma creatinina, pero mucho menos masa muscular, es mucho más bajo el filtrado glomerular, llegando a 20. Acá están todas las fórmulas que se usan habitualmente. Se puede usar el Crocov para medir qué dosis de droga le vamos a dar. La fórmula de Keller, 130 menos la edad, para ver el filtrado que le corresponde a la edad. Por otro lado, tienen hipotonicidad medular, o sea, disfunción del cotransportador de sodio, cloro, potasio de la asa de Henle, que es el que saliniza la médula. Normalmente hay un transportador que lleva el sodio, el cloro, dentro
desde la luz tubular hacia el intersticio medular, salinizando la médula. Los ancianos tienen disfuncionando este cotransportador. Entonces no salinizan la médula, tiene una médula lavada, ¿no? Por otro lado, tiene disminución de la capacidad de reabsorber urea, que también tiene que ver con la hipertonicidad medular. Y por otro lado, tienen cierta falta de respuesta a la ADH, una especie de diabetes insípida nefrogénica propia del anciano. Entonces, a eso se debe la hipotonicidad medular. Médula lavada, que cuando tiene que reabsorber agua no puede hacerlo, el paciente se deshidrata. Pierde la médula hipertónica. Ni hablar de esta con furosemida que inhibe este cotransportador. Acá lo que pueden ver, el cotransportador sodio cloropotasio, que traslada el sodio, saliniza la médula, pero bueno, y acá tenemos el colector donde tenemos el canal de acuaporina. Pero si esta médula no está salinizada, por más que se libera ADH, se une al receptor de ADH y se abran los canales de acuaporina, no puede absorber agua porque la médula está hipotónica. Acá otro dibujo en el cual van a ver, este es el asa de Henle, que normalmente acá está el cotransportador pasando sal y salinizando esta médula. Acá están los canales de acuaporina en el túbulo colector que reabsorben agua, que se abren y reabsorben agua. Por otro lado, los ancianos tardan más en retener sodio por el riñón para mantener un balance neutro. Todos nosotros cuando nos contraemos de volumen y tenemos una dieta hiposódica, resorbemos sodio, empezamos a perder menos sodio por la orina. Bueno, el anciano son perdedores crónicos de sodio porque disfunciona ese cotransportador y tardan más tiempo en hacer balance neutro de sodio. O sea que se pueden desalinizar y ponerse hipotenso y demás. ¿Por qué pierden sodio por el anciano? Principalmente por disfunción de la capacidad de enlace de Henle. No reabsorben sodio en el asa de Henle y pierden sodio. Está inhibido eso. Y después hay aumento del péptido natriurético auricular, que es un expoliador de sodio, que habitualmente aumenta cuando se extiende las aurículas, cuando hay insuficiencia cardíaca para expoliar sodio, y hay menor liberación de renina cuando se deprime con disminución de aldosterona. Entonces, hay menor secreción de aldosterona, entonces como hay menor secreción de aldosterona, se reabsorbe menos sodio en el túbulo colector, hay aumento del péptido natriurético que expolia sodio, y hay disminución de la absorción de sodio en el asa de Henle. Todo esto genera pérdida de sodio por el riñón. Fíjense la línea de abajo, el azul muestra un paciente joven en el cual se lo depriva de sal, y como al quinto día ya tiene un sodinario muy bajo, mientras que el anciano sigue perdiendo sodio más tiempo, le cuesta más retener sodio. Acá lo que le quería mostrar acá, perdón, lo que le quería mostrar es la acción de la aldosterona. Tiene menor acción de aldosterona, entonces hay menor capacidad de reabsorber sodio y pierden sodio, y menor capacidad de secretar potasio, entonces hacen hipercalemia. Acá lo que le quiero mostrar es que tienen disminuida la capacidad del cliente de agua libre. Fíjense, el joven 15 y el old 5.9, 3 veces menor capacidad de eliminar agua, o sea que se sobrecargan fácilmente. Tiene disminuida la capacidad de eliminar agua un anciano sano ante la sobrecarga hidrosalina, agua y sal. Estas son las arteriolas del anciano que pueden estar duras, rígidas, con hialinosis, que no pueden vasodilatarse y vasocontraerse en las situaciones de estrés hemodinámico para mantener el filtrado glomerular. Acá lo que observan es una aterombolia, desprendimiento de placas de ateroma, luego un procedimiento invasivo con colocación de un catéter para coronariografía, desprende placas de ateroma y se ve en la planta del pie. Si hacemos una biopsia de la planta del pie, van a ver que esa lesión en la piel tiene cristales de colesterol, y ahí arriba en el glomérulo ven los cristales de colesterol dentro del glomérulo que al teñirse con alcohol se ven de color blanco. También en estos pacientes tienen hipereosinofilia en sangre y eosinofiluria en orina. También hay aterombolia espontánea. A nivel tubular hay menor número de túbulos, atrofia tubular, engrosamiento de la membrana basal, se dilatan, hay dilatación de algunos túbulos con formación de divertículos donde hay acantonamiento de células y de bacterias, que puede ser que predisponga a la bacteriuria en el anciano, que pueden tener bacteriuria crónica que no se trata. También se produce cambios intersticiales y fibrosis. La habilidad tubular es la facilidad con que rompen los túbulos, fácilmente pasan de la fase prerrenal a la necrosis tubular aguda, y esto
Esto es más peligroso porque tardan más en recuperar la repitilización tubular también, y esto genera mortalidad, porque si el paciente queda más tiempo internado, no es como una ira prerrenal que uno lo hidrata y mejora. Estos pacientes se quedan más tiempo internados y tienen mayor mortalidad. Acá lo que ven es como los túbulos, el ribete en cepillo normal, después empieza a alterar el ribete en cepillo y finalmente la necrosis tubular aguda con túbulos adentro. Todo este proceso es más rápido en los ancianos y tardan más en salir, o sea, pasan fácilmente la soemia perrenal a la necrosis tubular aguda y después le cuesta más recuperar y volver a formar túbulo. ¿Cómo nos damos cuenta que forman túbulo? Porque empieza a caer el sodio urinario. Tienen la habilidad tubular, o sea, tienen disminución de la autorregulación renal que dijimos hoy, de la arteria aferente, disminución de la defensa antioxidante, emisión mitocondrial. Los ancianos también tienen uroobstrucción, como dijimos hoy, más frecuente la uropatía obstructiva, por todas las patologías de base. Todo lo que genera obstrucción en toda la vía urinaria va a generar obstrucción de la vía urinaria, o sea, más frecuente la enfermedad por obstrucción urinaria. Los cambios funcionales que venimos diciendo, que esto es lo más importante de la charla, la caída del filtrado, la alteración de la disminución de la secreción de potasio, más frecuentemente la hipercalemia, la sobrecarga hidrosalina, la deshidratación, no tienen sed y disminuyen la capacidad de concentrar la orina. ¿Por qué hacen hipercalemia? Porque tienen hipoaldosteronismo y resistencia tubular a aldosterona, o sea, tienen menor cantidad de aldosterona y ni hablar si son diabéticos y tienen nefropatía diabética, tienen hipoaldosteronismo hiporreninémico, al haber menor cantidad de aldosterona se secreta menos potasio sin hipercalemia. Por lo tanto, además tienen menor cantidad de túbulos, o sea, al tener menor cantidad de túbulos, tienen menor lugar por donde secretar potasio. Por otro lado, lo que hablamos hoy de la disminución de la capacidad de concentrar y diluir la orina. Esto es lo que el pico de aldosterona es más bajo en los ancianos. O sea, un paciente cuando hace hipercalemia, lo que ocurre es que hay una secreción de aldosterona basal, pero cuando hay aumento del potasio en la sangre por una transgresión alimentaria o por la dieta, pica la aldosterona en el joven, hace un pico importante de aldosterona en sangre, de picos mililitros, y fíjense que el anciano hace un pico más bajo, por lo cual le cuesta más controlar, desembarazarse del potasio, de eliminar a través del aldosterona, el aumento de la aldosterona, el potasio. Los índices urinarios que ya venimos hablando, que no voy a repetir, pero dos palabras, se han falseado en los ancianos porque son perdedores crónicos de sodio, de tal manera que las fracciones excrecionales de sodio y de urea para definir prerrenal muchas veces no son las de los más jóvenes. Está desplazado todo hacia la derecha. Fíjense, un anciano sano, sin enfermedad renal crónica, mantiene la hemoglobina normal. Si fuera una enfermedad renal crónica, puede tener disminución de hemoglobina por déficit de síntesis de eritropoyetina. El clearance sí baja, el clearance baja fisiológicamente con la edad, fíjense, 111, 70 y 47 el mayor de 80 años. Los índices urinarios se alteran, fíjense que normalmente un paciente joven tiene 0,5 de fracción excesiva de sodio, 1,3 low y el BRU 1,4, o sea que son perdedores crónicos de sodio y son perdedores crónicos de urea, y todo esto hace que los índices urinarios estén falseados en los ancianos hacia la derecha. Esto tampoco sirve, por lo que venimos hablando. Entonces, resumiendo, los índices urinarios son falaces, aumenta el sodio urinario, aumenta la fracción excrecional de urea, la fracción excrecional de sodio, concentran menos la orina, porque si bien dijimos que si bien liberan la ADH para reabsorber agua, tienen lavada la médula y no pueden reabsorber agua adecuadamente, y generan menor osmolaridad urinaria, no pueden concentrar adecuadamente, y disminuyen la secreción de potasio. Entonces tiene disminución de la capacidad de concentrar la orina, los jóvenes llegan hasta 1100 y los ancianos llegan hasta 800, 880. Disminución de la capacidad de concentrar la orina viene cayendo a 30 mililitros mol litro cada 10 años. A partir de los 30 años empezamos a tener disminución de la capacidad. Acá fíjense, normalmente una persona a los 280 osmolaridad plasmática empieza a aumentar la ADH progresivamente, porque si el paciente empieza a aumentar la osmolaridad plasmática, tiene que aumentar la osmolaridad urinaria, normalmente. O sea, cuando uno se hemoconcentra, también tiene que concentrar la orina. Concentra la sangre, concentra la orina. Entonces, normalmente, por arriba de 280, empieza a aumentar la ADH, ¿no es cierto? Y empieza a hacer osmolaridad urinaria ascendente, o sea, aumenta la concentración urinaria hasta llegar a 1200 miliosmoles. Eso ocurre en el joven. En el viejo no pueden, llegan hasta 800 más o menos de osmolaridad urinaria, porque tienen lavada la médula. Por otro lado, tienen el disparo de la sed más tardíamente, hipodipsia primaria, con 290 tenemos que estar muerto de sed. El anciano tarda más, con osmolaridad plasmática elevada, tardan más en disparar el mecanismo de los sed, por lo cual cuando tienen sed ya están bastante deshidratados, como habíamos dicho previamente.
Acá dicen por qué no concentra la orina. Principal mecanismo, dijimos hoy, que disfunción del cotransportador de sodio cloropotasio de las ángeles, no puede salinizar la médula. Hay menor absorción de urea, también que ayuda a la tonicidad medular. No anda bien el receptor, no funciona bien el receptor del ADH. Entonces, abre los canales de aquaporina, como venimos diciendo, pero no encuentra gradiente para absorber en agua y aparte disfunciona la acción del ADH. Y por otro lado, tener menor cantidad de túbulos, tiene mayor cantidad de urea por túbulo, y al haber mayor cantidad de urea por túbulo, produce diuresis osmótica. Entonces disminuye la capacidad de concentrar la orina. Entonces, la consecuencia de esto es que si encima no concentran la orina, no tienen sed, y encima le damos diuréticos, vamos a la depresión de volumen y a la hipernatremia. Por otro lado, el otro extremo, también si lo expandimos, vamos a pasar, como tiene disminuida la capacidad de diluir la orina, 3 veces respecto al joven, se sobrecarga más fácilmente, y además tiene un corazón rígido, que se llama presbicardia. Entonces, mucho cuidado cuando infundimos líquido a los ancianos para evitar la sobrecarga hídrica. El número de acuaporina aparte disminuye en los ancianos. Fíjense en las ratas viejas, como la de 24 años tiene menor cantidad de acuaporina, o sea, menor capacidad de resolver agua, por todos estos mecanismos que estamos diciendo. Acá también se ve lo mismo, una rata de 24 meses tiene mucho menor cantidad de RNA para síntesis de acuaporina. Este gráfico no me voy a detener, pero a grandes rasgos se tiene que unir la vasopresina a su receptor, se sintetizan las acuaporinas, y las acuaporinas se impactan en la luz tubular, sobrecarga hídrica, depresión de volumen, esto ya dijimos todo, perdón, voy adelantando. Por otro lado, al disminuir la capacidad de diluir la orina, también se tiene hiponatremia. Fíjense que el 7% de los ancianos ambulatorios tienen hiponatremia, 18% en los internados y 50% en los geriátricos. Las consecuencias de la incapacidad de diluir la orina, más el uso de tiazida, más las situaciones de dolor, de estrés que aumentan el ADH, liberaciones de ADH de causa no volémica, digamos, el dolor y demás, también genera hiponatremia. Por otro lado, recuerden que la hiponatremia no es inocua. Se ha demostrado que la hiponatremia tiene que ver también con algo del deterioro cognitivo y tiene que ver también con mortalidad. Disminuyen la capacidad de excretar ácido, o sea, tener menor capacidad para generar amonio, o sea, desembarazarse del exceso de la acidosis que tiene el paciente, son acidosis más severas, más graves, y tardan más en eliminar los ácidos. No me voy a detener con esto, prefiero ir a la disautonomía vasculorenal, en el cual están alteradas las arteriolas aferente y eferente, que no funcionan adecuadamente por las drogas, por IECA que alteran la arteriola eferente, la aspirina que altera la arteriola aferente, y encima están rígidas las arterias. Todo esto hace que no se pueda mantener adecuadamente la autorregulación renal, y eso genera daño del lobilio glomerular. Acá el grafiquito, que lo que le vengo hablando para que entiendan, la arteriola aferente en el anciano está permanentemente dilatada, dura y rígida. Esto aumenta la presión dentro del capilar glomerular, y esto hace que se pierda microalbuminuria y proteinuria a largo plazo, Si nosotros le damos IECA, dilatamos esta arteriola, la eferente, entonces cae el filtrado glomerular, y es para proteger el riñón y para que deje de tener hipertensión glomerular. Por ejemplo, la nefropatía diabética tiene microalbuminuria y proteinuria, que queremos que caiga el filtrado, que queremos que haya menos microalbuminuria y proteinuria. ¿Cómo lo logramos? Dilatando esta arteriola eferente con el IECA y sartán, y haciendo que haya menor presión dentro del capilar glomerular. O sea que el uso crónico sirve, o sea, la utilidad de lo crónico es para disminuir la presión dentro del capilar, menos microalbuminuria, menos proteinuria y menos progresión de enfermedad renal. Pero en agudo hay que sacar el prilosartán, porque en agudo necesitamos que esta arteriola se contraiga. Cuando se choca, se hipotensa o sangra, esta arteriola tiene que estar libre, limpia, y tiene que poder contraerse. Y después lo reinstalamos cuando se va de alta. Acá tienen la arteriola aferente, el ovilio glomerular, arteriola aferente. Acá ven todas las drogas que actúan sobre la arteriola aferente, que producen vasoconstricción. La angiotensina 2, que inhibe la síntesis de vasocontraer esta arteria, la ciclosporina, el tacrolimus son potentes vasoconstrictores, por lo cual puede haber falla renal crónica. Por eso el uso de bloqueantes cálcicos para tratar de dilatar esta arteriola en los pacientes trasplantados, por ejemplo, que están con ciclosporina y demás.
Y aparte tienen disminución de la síntesis de óxido nítrico, habíamos dicho. Y por otro lado, acuérdense de esto, cuando el paciente se choca, se deshidrata, tiene que contraer esta arteriola aferente. Y no lo puede hacer si está con iacosartán, por lo cual hay que sacar el iacosartán en los eventos agudos, para que no caiga el filtrado glomerular. Entonces, acuérdense que en el anciano hay una pérdida de la autorregulación del flujo renal, ante situaciones de estrés hemodinámico, con insuficiencia cardíaca, deshidratación, hipotensión, aumenta la adrenalina en el anciano, ¿no es cierto? Se ha visto que hay mayor cantidad de sustancias vasoconstrictoras dentro del riñón. Esos cambios funcionales también tienen que ver con aumento del tono simpático. Los AINES inhiben la prostaglandina y disminuyen el flujo renal. Hay los cambios funcionales, existen en el anciano entonces un desbalance entre sustancia vasodilatadora y vasoconstrictora con predominio de las vasoconstrictoras. Hay disminución de la capacidad de la arteriola aferente para dilatarse ante las situaciones de estrés hemodinámico, especialmente si son hipertensos, diabéticos, si tienen rígidas las arterias, y eso genera hipoperfusión, hipovolemia. Es perdedor crónico de sodio, tarda el doble el tiempo en disminuir y empezar a retener sodio ante las situaciones de privación del mismo. Tienen hipoaldosteronismo basal y renina basal baja, por lo cual hacen más fácilmente hipercalemia, porque al haber menos aldosterona y menor pico de aldosterona, hacen más fácilmente hipercalemia, ni hablar si están con IECA, sartán, ciclosporina, beta bloqueantes, y ni hablar si tiene trimetroprima o espironolactona, que también producen hipercalemia. Entonces, perdedores de sodio, niveles crónicos que lo pueden deshidratar, que falsean los índices urinarios, bajo nivel de aldosterona que hacen más hipercalemia, y drogas que producen hipercalemia que potencian, digamos, la posibilidad de que estos pacientes sea más frecuente la hipercalemia. No me voy a tener acá en cada uno, pues es lo que venimos hablando, a grandes rasgos, qué pasa con el sodio, el potasio y el magnesio. Fíjense, sí me voy a tener un poquito, el potasio ya dijimos que tiene menor masa muscular, tiene hipoaldosteronismo hipoprolinémico y eso tendencia a la hipernatremia. Y el magnesio, sí no había hablado, que pueden hacer hipomagnesemia, una tendencia porque tienen mala absorción intestinal, disminución de la ingesta y mayor excreción, ¿no es cierto? Pueden hacer hipomagnesemia. Todos los trastornos hidroelectrolíticos son más frecuentes, acá están todos, está disminuido el filtrado glomerular con la edad, hay menor absorción de sodio, con pérdida de sodio que puede dar hiponatremia, hay disminución de la capacidad de secretar potasio por aldosterona, entonces hay menor aldosterona, hiperpotasemia, menor cantidad de túbulos para secretar potasio, disminución del cliente de agua libre, hiponatremia, disminución de la capacidad de diluir, eliminar el cliente de agua libre, disminución de la médula hipotónica, hipernatremia, se deshidratan porque tienen la médula lavada, y también pueden hacer hipocalcemia porque hay pérdida de calcio por la orina. Acá también hay disminución de la absorción de magnesio, ¿no es cierto? Hipomagnesemia. Hay disminución de la absorción de calcio, hipocalcemia, disminución de la absorción de magnesio, hipomagnesemia. La hipernatremia tiene que ver con la hipodipsia, ¿no es cierto? La sarcopenia predispone a la hiponatremia. Y disminución del gusto también en los ancianos. Fíjense, esto está publicado, hemos publicado nosotros, en la Clínica Nephrogeriatric 2019, y también en otras revistas internacionales, Intern Ur Nephrology 2012, con el doctor Musso. Estos son los otros efectos, tienen glomerulosclerosis, pérdida de nefronas, ¿no es cierto? Con disminución del filtrado, aterosclerosis, disminución del flujo plasmático renal, atrofia tubular, fibrosis, esto genera alteración del manejo del sodio del agua con disminución de la capacidad de concentrar la orina, y resistencia a la acción de la aldosterona, disminución de la secreción de potasio y la susceptibilidad de desarrollar hipercalemia. Hay un desequilibrio, dijimos, en desbalance de los factores proapoptóticos, hay aumento de la apoptosis, ¿no es cierto? Y eso hace que tarde más en recuperar los túbulos. Una vez que se rompen los túbulos, en NTA le cuesta más diferenciar las células progenitoras y volver a formar túbulos. Tardan más en salir las necrosis tubulares agudas que los jóvenes. Estos son los trastornos que habíamos hablado, volvemos a lo mismo. Fíjense, lo más frecuente es la IRA sobre IRC, después ya están la hiponatremia y la hipocalemia, y después la hipercalemia. La biopsia renal del anciano a veces genera confusión, porque como tiene patologías previas propias del envejecimiento, pero se hace generalmente en pacientes con síndrome nefrótico, con insuficiencia renal aguda de causa no clara, ira rápidamente explosiva y una ira glomerular, que es cuando hay dismórfico o cilindro hemático en la orina.
Esto también lo publicamos nosotros en un librito del Hospital Italiano de Buenos Aires, lo publicamos este año, en el cual hay que diferenciar, esto es lo que venía diciendo, de hipofiltración de enfermedad renal crónica, esto lo publicamos en el doctor Musso también. El envejecimiento renal tiene solamente caída del filtrado glomerular y lo esperado por la edad, 130 por edad, pero todo lo otro es normal. La creatinina, la urea, el hematocrito, el calcio, el fósforo con buena exposición solar, la vitamina D, el sedimento urinario y la imagen renal son normales. Ahora, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, cuando aparte de la caída del filtrado, tiene aumento de la urea, aumento de la creatinina, el hematocrito acá es bajo, está mal, es bajo, tiene anemia por déficit de eritropoyetina, tiene hipocalcemia por disminución de la absorción de calcio, aumenta el fósforo, porque como cae el filtrado no puede, sube el fósforo en la sangre, aumenta la PTH por aumento del fósforo, y la imagen renal puede estar normal o alterada, puede tener alteraciones o no, pero a grandes rasgos, esto tiene, la hipofiltración senil solamente tiene caída del filtrado que corresponde a la edad, pero todas las otras funciones que hace el riñón son normales. Mientras que la enfermedad renal crónica, aparte de la caída del filtrado glomerular, tiene todas las otras alteraciones que acabamos de mencionar. Y es importante diferenciar entre hipofiltración senil y enfermedad crónica porque para no someterlo a un anciano a una dieta hiposódica, hipoproteica, desnutrirlo, y para no tomar medidas de tratamiento de enfermedad crónica cuando en realidad el paciente tiene una hipofiltración senil y no tiene enfermedad crónica. Y después tenemos la nefropatía senescente, que en realidad es igual que la enfermedad renal crónica, o sea, tiene un filtrado más bajo o esperaba la edad, pero tiene alterada la urea, la creatinina, la PTH elevada, tiene una imagen anormal, una ecografía con aumento de la cogenicidad o disminución de la corteza renal, y hay que diferenciarlo de la nefropatía senescente, que es una nueva patología, digamos, que la podemos agregar, en el cual es igual que la enfermedad renal crónica, pero aparte tiene fragilidad. Es el anciano que tiene enfermedad renal crónica, pero le agrega el componente de fragilidad, y esto cambia. ¿Por qué se llama nefropatía senescente? Porque esto cambia el tratamiento. Un paciente con fragilidad, uno se empieza a tener tratamientos más limitados, más limitados que una enfermedad renal crónica que un anciano no frágil. O sea, el fenotipo, si es frágil o no, no diferencia entre enfermedad renal crónica y nefropatía senescente. No me voy a detener, acá van a ver en la enfermedad crónica un paciente anciano con nefropatía senescente, o sea que tiene fragilidad, ya uno tiene que ser mucho más conservador, por ahí no lo vamos a dializar, hay que considerar un tratamiento más preventivo, más medida más conservadora. Ahora, si el paciente es un anciano robusto, tiene enfermedad crónica, OUL o very OUL, en ese caso uno trataría de seguir tratamiento como el paciente más joven, en lo posible. Esto se refiere a qué hacemos con la glucemia. Fíjense, si es un anciano que tiene una larga expectativa de vida, tiene cognitivamente está muy bien, lúcido, autoválido, uno trata de buscar hemoglobina glicosilada menor de 7,5, y la presión arterial si se puede, y si llega, y si no le genera isquemia coronaria y cerebral, menor de 140-80, que esto generalmente es difícil de lograr. De hecho, el estudio Jaive, el estudio de más grande hipertensión de los mayores de 80 años, buscaron presiones arteriales menores de 150 en 90, y que con pequeños cambios de la presión arterial, menos de 5 milímetros de mercurio, ya disminuían la CV, el infarto, la insuficiencia cardíaca y de mortalidad. Entonces no nos pongamos muy estrictos en el descenso de la presión en los ancianos, sobre todo en aquellos que tienen la diastólica muy baja, porque en el afán de disminuir la sistólica, si la diastólica es muy baja, menor de 60 de diastólica, podemos producir isquemia coronaria. No se olviden que la perfusión de las coronarias depende de la diastólica. Después tenemos aquellos que están en el medio, que tienen un poco de deterioro cognitivo, deterioro cognitivo leve a moderado. Bueno, ahí se libera un poco más el target de hemoglobina glicosilada, permitimos que esté un poco más hiperglucémico. Le damos también, seguimos con el target de presión igual, y le damos estatina si necesita. Ahora, si el paciente está postrado, escadrado en un geriátrico y demente, no nos vamos a entrar a preocupar si tiene más o menos de hemoglobina, ni tampoco vamos a tolerar rasgos más altos de presión arterial. Esto que ven acá es para pacientes jóvenes, pacientes que tienen menos de 1 gramo de proteinuria, se trata de lograr menor de 130-80, y si tienen más de 1 gramo de proteinuria, se trata de lograr entre 125 y 35. Esto para el paciente joven. El paciente anciano no se va a lograr esos valores, ni queremos lograr esos targets, porque tenemos que priorizar otras cosas. Y lo vamos a terminar produciendo hipotensión, isquemia cerebral, isquemia coronaria. Hay que tolerar valores de presión un poco más altos.
el tratamiento de la enfermedad renal crónica en el geronte, van a observar que el tratamiento específico es tratar de lograr que la proteinuria sea menor, lograr menos de 500 miligramos en 24 horas, que el filtrado caiga menos de 2 mililitros minuto año. Eso se hace con un tratamiento que tenga IECA, tenga sartán, si tiene microalbuminuria o proteinuria. Si no tiene microalbuminuria o proteinuria, se usan bloqueantes cálcicos, tipo anlodipina o lecardipina. Si tiene edemas, le damos la cardipina. Y se da prilosartán cuando son pacientes que tienen microalbuminuria o proteinuria. El tratamiento no específico de todo esto que estamos diciendo, de controlar la presión arterial, cuidado, fijarse en la cognición, sobre todo en la cognición a la hora de, ¿cómo se llama? A la hora de elegir los targets de presión, de hemoglobina glicosilada. Acá fíjense en más jóvenes 140-80, pero si tienen un anciano, pues con 140 estamos bien. La dieta hipozoica hay que tener cuidado a no desnutrir a los ancianos, cuidado con 0,8 gramos kilo peso proteína. La hemoglobina glicosilada dijimos que depende del estado cognitivo del paciente. Evitar el tabaquismo, que es profibrótico renal. Controlar bien la LDL menor de 100, que pues sabemos que los lípidos infiltran el intersticio renal y producen fibrosis. Corregir el producto fosfocálcico, con medidas para darle calcio, y por otro lado, corregir la hipocalcemia y también la hiperfosfatemia con medicaciones, y lograr que la anemia tenga por lo menos 11,5 hemoglobina. Fíjense que si nosotros nos ponemos muy estrictos en la dieta hipoproteica, podemos llevar a la desnutrición, porque la idea de la enfermedad crónica, el tratamiento es la dieta hipoproteica para que no se ponga urémico el paciente. Pero si no tenemos un seguimiento por una nutricionista, vamos a ir a la desnutrición, sarcopenia, trastorno de la marcha, caídas, fractura de cadera, postración, osteopenia, escara, infección y muerte. Por eso que no hay que sobrediagnosticar enfermedad renal crónica, porque van a someterse a este tipo de tratamiento y pueden terminar con el paciente. Entonces, las conclusiones de la nefrogeriatría, una nueva rama de la medicina que abarca la gerontología, la geriatría y la nefrología. Existen ambos cambios anatómicos funcionales que predisponen a la injuria renal aguda en el anciano. Existen los grandes síndromes nefrogeriátricos, y el riñón del anciano tiene la reserva renal conservada, que eso lo vamos a ver después, pero tiene menor capacidad de responder a las situaciones de estrés hemodinámico, porque tiene alterada la autorregulación renal, menor capacidad de retener sodio, se deshidratan, se sobrecargan más fácilmente, y hacen mayor cantidad de trastornos hidroelectrolíticos. Fíjense que tiene mayor capacidad mayor fácilmente hacen injuria renal aguda, más fácilmente hacen necrosis tubular aguda, tardan más en salir de la necrosis tubular aguda, son más severas las injurias renal aguda, y la ira obstructiva es más frecuente en el anciano. Y recordad que los parámetros urinarios son falaces, porque son perdedores crónicos de urea y de sodio. Las indicaciones de diálisis y de biopsia son igual a los más jóvenes, teniendo en cuenta la cognición del paciente, si vamos a hacer todo o no, en las conductas médicas, guiarse por la edad biológica, buscando la mejor calidad de vida posible, y la edad no es una contraindicación para estudios y tratamiento. No su tratar ni su diagnosticar por el hecho de ser anciano. Son más frecuentes la hiponatremia, la hipercalemia, la sobrecarga de volumen, la deshidratación, acidosis más severa, más frecuente la ira, y la ira generalmente es multifactorial, hay que buscarle varias causas, no es solamente una, sino que está deshidratado, infectado, obstruido y está tomando AINES. Los parámetros urinarios son falaces. Debido a todas estas alteraciones fisiológicas propias del envejecimiento, cambios estructurales y funcionales, disminución de la nefrona y de alteración de los mecanismos de regulación renal ante el estrés hemodinámico, fácilmente se sobrecargan, presbicardia, disminución del cliente de agua libre y diluir la orina, hacen hiponatremia, fácilmente se deshidratan, disminución de la capacidad de concentrar la orina, disminución del aseo diurético y hacen hipernatremia. Muchas gracias. Acá le voy a pasar todas las publicaciones nuestras, bibliografía que pueden leer. Nosotros publicamos algunos libros, publicaciones internacionales, en distintos tipos de revistas. También del Hospital Italiano, ya en el 2010 hay un capítulo, después tenemos un libro internacional que es el Clinical Nephrogeriatric, basado en la evidencia clínica, en editorial Springer 2019, en el cual está actualizado todos los temas de nefrogeriatría. Y después ahora publicamos también en Clínica de Medicina Interna Italiano en el 2022, la diferenciación entre riñón envejecido y la nefropatía crónica, que nos pareció importante,
porque no se tiene en cuenta en la práctica diaria. De hecho, no estaba aceptado hasta el año pasado, o el antepasado, en la Sociedad Americana de Nefrología, la existencia de la hipofiltración senil, y que tienen que cambiar también el tema de diferenciar entre hipofiltración y enfermedad crónica para no sobretratar a los pacientes, sino tendríamos que entrar, todos los ancianos tendrían que estar, habría una epidemia de enfermedad crónica. Estos son algunos de los libros que son interesantes para leer, de Liaño, un español. Fíjense que la revista Argentina Geriatría y Gerontología, esto es una publicación internacional de urología y nefrología, Emergencia en el anciano, con autores del italiano, Enfermedad, el envejecimiento en la salud, del doctor Macías Núñez de la Universidad de Salamanca, y este es el libro que yo le recomendaría, que es Clínica Nefrogeriatría 2019, donde están todas las patologías relacionadas con el riñón, pero también no solo habla del riñón en sí, sino habla también de la fragilidad del anciano, temas geriátricos, específicamente más allá de los temas nefrológicos. Este otro libro, que es el que salió ahora, 2022, donde hablamos de la diferencia entre la hipofiltración senil y la enfermedad renal crónica. Muchas gracias.